Bien. Entonces, vamos a la diapositiva, el 5. El creyente es busca halagos. El discípulo es un sacrificio vivo. Gracias. El creyente busca halagos. El discípulo es un sacrificio vivo. El creyente, hermanos, se enoja. Se enoja porque no es reconocido en su trabajo. No sé si se identifican con alguno de algunos hermanos que ha visto. Se enoja porque no es reconocido en su trabajo, porque hace las cosas porque necesita reconocimiento. Y a veces ellos tienen problemas de baja autoestima. Entonces ellos necesitan, sí, está bien, qué bien has hecho esto, necesitan un reconocimiento. Y si no se les da reconocimiento, tarde o temprano ellos terminan heridos, terminan maltratados. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos visto, por la formación que tenemos en nuestro carácter. O tal vez también hacen las cosas para que lo vean, por egoísmo, por vanagloria, porque es bueno, no para que Cristo se glorifique. Hay dos tipos, no para que Cristo se glorifique, y los otros hacen porque necesitan ser animados. Dice Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recordemos también que en las semillas que caen con la parábola del sembrador, unos fueron sembrados en buena tierra, son los que oyen la palabra y la reciben, y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Son los discípulos que son un sacrificio vivo. En nuestras congregaciones locales, hermanos, no sé si se han dado cuenta hasta ahorita que lo que tenemos básicamente, un gran porcentaje de miembros son creyentes y no todos son discípulos. Necesitamos hacer discípulos. No nos centremos, otra vez les recomiendo, no nos centremos solamente en evangelizar y hacer creyentes. Porque, hermanos, va a suceder que cuando vengan las pruebas, estos creyentes o se van a ir o van a permanecer, pero van a permanecer dolidos, amargados o completos con otros, o teniendo una doble vida, yendo al templo y estando tal vez en el servicio, pero viviendo otra vida que no es agradable a Dios, o definitivamente desobedeciendo los mandatos divinos, yendo al templo y siendo uno más del mundo. Entonces, por eso que necesitamos hacer un análisis de nuestra vida y de nuestras congregaciones locales para saber con qué estamos contando, qué tipo de hermanos tenemos, qué clase de hermanos tenemos. El 6, el creyente entrega parte de su vida. Ya vimos que el discípulo entrega su corazón, entrega todo. Dijo Jesús, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos. Él no llegó y dijo, ustedes van a ser mis discípulos. Es más, algunos lo siguieron, pero luego se arrepintieron y se fueron y luego volvieron a llegar otra vez. En fin,
Les dijo, si quieren ser mis discípulos, nosotros, hermanos, nosotros que estamos recibiendo esta clase, necesitamos decirle a Cristo, sí quiero, Señor. Si nosotros deseamos decirle, sí quiero ser tu discípulo y quiero hacer discípulos. Necesitamos en nuestras congregaciones, necesitamos ser discípulos primeramente nosotros y luego necesitamos hacer discípulos, nuestros discípulos. Porque si no discipulamos a los nuevos creyentes, hermanos, seguirán siendo niños en la fe. Y vamos a tener los problemas que tenemos hasta ahorita. ¿Cuántos entran a la iglesia y al conocer a los hermanos que ya tienen muchos años en la congregación, se van los nuevos decepcionados? Si esto es ser cristiano, mejor no soy cristiano, dicen. Dicen algunas estadísticas que dentro de las congregaciones locales, el 20% de hermanos, de miembros, sirve al Señor, es discípulos. Y el 80% es consumista, de los que van y consumen y comen y quieren apapacho y demás. Es por eso que nuestros líderes, nuestros pastores están cansados, agotados, llorando a veces, terriblemente llorando y tristes. ¿Por qué? Porque llegan nuevo evento, vamos a trabajar y ¡pum! 20. Un mes después, 2 meses, 5. Se desaparece todo. Y terminan los pastores adoloridos, tristes. Solo si meditabundos. No, bueno, terminan tristes los pastores. ¿Por qué? Porque tenemos una congregación que es la mayoría consumista, el 80% consumista. El 80% se deja llevar por la corriente. Nosotros, líderes, pastores, necesitamos cambiar esa situación, necesitamos ser sabios y entender esta parte, comprenderla porque es el fundamento y cambiar esa situación. Mucha gente, hermanos, los creyentes, los evangelizados, nacen en el Señor con toda la intención, pero al pasar el tiempo solo quieren hacer su propia voluntad y no la voluntad divina. ¿Qué nos está fallando allí? El discipulado, hermanos, el discipulado. Séptimo punto. Séptimo punto. El creyente puede llegar a estancarse. El discípulo se renueva. Hermanos, los creyentes son como agua estancada, un agua sin salida. En ese tipo de aguas estancadas y sin salidas, que no son ríos corrientes como lo es el discípulo. En el agua estancada, ustedes saben, no hay vida. Todo lo que cae ahí se muere, no hay vida. Puede haber conocimiento en un creyente, puede haber conocimiento, pero no hay vida. El agua estancada, nosotros, el agua corriente da vida, trae oxígeno, tiene peces, muchos peces, se multiplica. Entonces, nosotros debemos de ser agua corriente, discípulos que den vida y que den por uno con muchos peces. No ser creyentes que son agua estancada y sin salida y lo que cae adentro se muere. Cambiar las formas de hacer las cosas. El Señor quiere que nos renovemos. El Señor quiere renovarnos. Hoy es el tiempo. Estamos a tiempo de levantarnos. Es tiempo de transicionar, de transformarnos. De transformarnos para transformar a otros.
Debemos de tomar este tiempo como una oportunidad que Dios nos está dando de cambio. El creyente busca que lo animen. El discípulo avanza en sus convicciones. Número 8. El creyente busca la animación, el apoyo, el todo. El creyente es emocional, se deja llevar por sus emociones. Y cuando quiere hacer, hace. Y cuando no quiere, no hace. El creyente dice, está lloviendo hoy, no voy. Hay un buen partido de fútbol, no voy. Me invitaron a tal evento, no voy. Es que tengo evento, es que la escuela de mi hijo, mi hija, no voy. El discípulo, llueva, truene o relampaguee, está ahí. En todas las cosas y en todos los aspectos. Dice Filipenses 3, dice, sigo a la meta para ganar el premio. No se para, va adelante, adelante, adelante. Es agua corriente. Así debemos ser nosotros, discípulos. Porque si nosotros somos creyentes que queremos discipular, hermanos, no se va a poder. Vamos a ser discípulos de otros creyentes. En el 9 dice, el creyente cumple con tareas asignadas. El discípulo es diligente para asumir responsabilidades. El creyente dice, ok, yo estoy disponible, ¿qué debo hacer? Te toca hacer esto, lo hace. Pero el discípulo es diligente para asumir, se responsabiliza. Eso. Se responsabiliza de la tarea que le fue asignada. Por ejemplo, el creyente dice, ya, esto lo hice bonito, lo hice bien. Pero el creyente dice, oh, tenemos esta necesidad, de esto que me dieron, sale esta necesidad, hay que cumplirlo. Es diligente, es responsable. Dice Romanos, nunca dejen de ser diligentes. Nuestra actitud, nuestro testimonio debe hablar por nosotros. ¿Quién debe hablar? Nuestro testimonio. Y obviamente, hermanos, vamos a luchar y batallar con nuestra formación, con nuestro carácter, con nuestro temperamento. El temperamento nos traiciona mucho. Y tenemos que batallar en el Señor para que nos dé dominio propio. Pidamos dominio propio. El 10 dice, el creyente puede llegar a murmurar y reclamar. El discípulo es fiel y leal. No se sienten ustedes un poco identificados con esto. El creyente puede llegar a murmurar y reclamar, y el discípulo es fiel y leal. Filipenses 2 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. La murmuración, hermanos, la murmuración puede detener por años el crecimiento de la iglesia. ¡Qué terrible! La murmuración puede detener. El murmurador no tiene una buena comunión con Dios. ¿Saben por qué no tiene comunión con Dios? ¿Por qué sabemos que no tiene comunión con Dios? Está murmurando y dice, hermano, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a tal hermano. Mira, nada más es para orar por ese hermano.
y luego se juntan por ahí, no, está pasando esto, ¿saben? No, ese es el murmurador. Bien, pero el discípulo, él no murmura. ¿Por qué? Porque no quiere afectar al cuerpo de Cristo, porque es parte del cuerpo y le duele que haya murmuradores. Él ama al cuerpo de Cristo porque es el cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros como cristianos no hemos entendido qué es el cuerpo de Cristo. Decimos que somos el cuerpo de Cristo, pero no entendemos qué es el cuerpo de Cristo. No amamos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque murmuramos, porque nos enojamos, le gritamos al pastor, no obedecemos al pastor, hacemos lo que nosotros creemos que es bueno. Y estamos paz que decía el Señor, que decía, no des coces contra el aguijón. Muchas veces estamos poniendo traspiés a nosotros mismos, picándonos, lastimándonos nosotros mismos porque somos el cuerpo, porque no hemos entendido quién es el cuerpo y qué es el cuerpo. ¿Se acuerdan de quién era Naamán, creo? Cuando lo de Giesi y Eliseo, cómo desobedeció, o Giesi, desobedece a Eliseo y se fue él por los vestidos y le dio lepra. Así muchos hermanos, nosotros tenemos a veces hermanos que no son creyentes, que dicen que son fieles, pero en realidad no son leales. Son como Giesi o Giesi, que no era leal con Eliseo. Él tenía su propio pensamiento, su propia visión, no la visión de la iglesia, no la filosofía de ministerio que tiene la iglesia, sino que él tenía su propia filosofía de vida. Entonces él se guió por su propia filosofía de vida y no por la filosofía de ministerio que tenía Eliseo. Eliseo hizo eso para que este hombre entendiera que no se, bueno, no sé, para que entendiera, para enseñanza del que se había ido, que el que había sido sanado en el río. A este hombre le ganó la codicia. Si nosotros somos desleales a la visión de nuestros pastores, de nuestra iglesia, y tomamos parte de nuestra propia visión, créanme que con eso vamos a estar dividiendo el liderazgo. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos oído que dice, no, es que el hermano dice las cosas así, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Es ahí donde empiezan los problemas y la visión de liderazgo. ¿Por qué? Porque no se ha dado un buen discipulado. La visión de Dios que ha puesto en nuestro corazón es que se establezca su reino y para eso debemos nosotros trabajar, hermanos. Creo que ya me terminé los 10, no, no. Sí, ya terminé los 10, ¿verdad? Ay, me subo rápido. Corrí, bien. Entonces, fíjense, ya no le puse lo demás, pero voy a tratar de avanzar un poquito. Miren, todo esto, tomemos 5 minutos. ¿Alguien quiere compartir sobre lo que hemos visto de creyente o discípulo? No más, no tenemos más de 5 minutos para abarcar un poquitito más. ¿Alguien quiere compartir? Mientras así descansa. Bueno, no, solamente que, ay, híjole, sí nos dio con todo ahora. Más claro ni el agua. Creo que, insisto, ¿no? Tenemos que tener bien claro cuáles son las diferencias entre una cosa y otra, entre ser un creyente y ser un discípulo. Y más allá de estar conscientes, es realmente hacer conciencia
de que tenemos que cambiar, ¿no? De qué es lo que nos hace falta seguir puliendo para poder estar del otro lado y ser discípulos y no seguir siendo creyentes. Y creo que es bien importante que oremos, como usted decía, hermana, en la medida que nosotros pidamos al Señor de la dirección de su Espíritu Santo, de su ánimo, de su fortaleza, de su sabiduría, para poder discernir y entender qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que hay que cambiar. Creo que en esa medida nosotros vamos a poder dar ese siguiente paso. Así que creo que si alguno teníamos dudas si estábamos de un lado o del otro, ya nos quedó más que claro. Y bueno, la parte que nos toca es actuar, es hacer, hermano. Así que para mí la clase está muy linda, estuvo muy, muy claro. Y bueno, ojalá y todos pudiésemos entender, ¿no? Esta parte de qué somos, creyentes o discípulos. Creo que si toda la iglesia pudiésemos entender qué es lo que deberíamos ser o qué es lo que queremos ser, híjole, nuestra realidad sería otra, sería muy diferente. Pero bueno, creo que es parte del crecimiento y como lo hemos pensado quizá muchos, si no es que todos los que ahora estamos en el seminario, creo que por algo Dios nos puso aquí, ¿no? Creo que por algo las cosas se están dando, por algo usted está ahora, por algo nos habla de esta manera y se tocan estos puntos que por ahí a lo mejor uno ni se hubiera enterado, ¿no? En otras circunstancias. Y creo que Dios está moviéndonos a ese cambio, ¿no? A poder realmente reconocernos, así como nos reconocemos pecadores, reconocernos en falta por lo que también no estamos haciendo, por lo que no estamos cumpliendo, y bueno, ponerle todas las ganas en querer, ¿no? Dios quiere hacer. Muchas veces decimos, ay, es que si Dios quiere, vamos a hacer. No, Dios quiere. Falta que uno quiera también hacerlo, que uno se deje moldear y transformar. Así que bueno, a Dios orando y con Él más orando, como decimos allá. Sí, sí, mire, yo les puse esto porque vi algunas cosas que quizá no se habían entendido muy bien y me pareció bastante bueno que volviéramos a retomar esto. Quizá yo lo había tomado en unas partes, pero muy levemente. Había dicho cosas, pero ahorita sí es un poco más claro. Y les recuerdo, esto es parte de los fundamentos de todas las congregaciones. Eso es este trimestre ha sido la base para formar las iglesias. Les recuerdo que esto que les dije, que estábamos platicando con estos señores que se dedican pues a la construcción, que han estudiado. Entonces, uno de ellos comentaba que en los cimientos se lleva un gran porcentaje de dinero, quizá un 45% del dinero, si la construcción vale unos, no sé, pongamos unos 100,000 pesos. De esos 100,000 pesos, lo destinado a los fundamentos, lo destinado a los cimientos, va a tener el 45% de gasto total. Y el otro 55% va a ser paredes, castillos, techo. Pero y ni siquiera se ve, hermanos, no se ve el 45% del dinero gastado, no se ve. Es lo mismo en la construcción de una iglesia. Decimos que estamos construyendo sobre el fundamento, sí, pero realmente estamos construyendo sobre el fundamento. Por eso les decía yo, nosotros queremos correr y evangelizar. Es bueno, pero necesitamos trabajar en los fundamentos de la iglesia. Ese 45%, dinero, tiempo, métodos, estrategias, herramientas, todo eso, investigaciones. Tenemos que trabajar en todas las bases, nosotros en el discipulado personal.
Ahorita que nosotros conocemos todo esto, debemos de trabajar para así poder discipular a todos los que vayan a venir. Esto es fundamental, queridos hermanos. Y también este es el fundamento para iniciar la fase de ganar. La fase de ganar que ya es con el evangelismo relacional, con ese evangelismo relacional ya vamos a empezar a ganar. Es por eso que yo les decía que no se pueden quedar con los mismos. Si tienen 10 años con los mismos, yo creo que ya con toda esta clase ya saben, ¿no? ¿Qué es el agua estancada? ¿Qué es? Bueno, en fin, todo eso, ¿verdad? Ahora, pero para lo que ustedes quieren, viene lo siguiente, que son las células, los grupos familiares, los grupos en los hogares, las reuniones familiares, para tener, hermanos, para trabajar en reuniones familiares debemos debemos de tener una visión bastante clara. Sí, a veces tenemos una visión clara de lo que queremos hacer. Dios me ha mandado a evangelizar y a hacer discípulos. Yo voy a hacer discípulos. Vamos a ser discípulos. Tengo esa visión, sí. Pero a veces no sabemos cómo lograr esa visión, qué pasos dar para lograr esa visión. O a veces algunos nos cansamos como líderes y perdemos la visión. ¿Es bueno retomar la visión o es bueno entender y conocer, aprender qué podemos hacer para lograr la visión de llegar a más almas, a ser discípulos, que discipulen? Lo que estamos viendo en este trimestre es el fundamento para lograr la visión de ganar almas por medio de células o grupos familiares. Mire, muchas veces los hermanos que tenemos en nuestra congregación local creen en Dios, pero creer en Dios e ir al templo los sábados está a kilómetros de ser un discípulo. Eso hay que entenderlo bastante bien. El ser discípulo implica tener una decisión personal, un compromiso, es un reto constante ante Dios y hacia la visión del pastor. Miren, hermanos, si los hermanos no toman la visión que usted tiene o ya sea de plantar iglesias, perdón, de los grupos familiares o otro método, déjenme decirle que los grupos familiares es el, si no es que es el mejor método que hay. Es el método que se usó desde la antigüedad, desde los discípulos. Entonces, si ustedes quieren hacer eso, necesitan tener una visión bien clara, necesitan tener todos estos fundamentos, queridos hermanos. Se los digo una vez más. De verdad, no lo tomen a la ligera. No lo tomen a la ligera, es parte de. Hay un precio a pagar, pero no vale más nada la pena que servir a Dios. Para convertirnos nosotros en discípulos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dios nos llamó a ser discípulos a las naciones. Discípulos, otra vez discípulos. Y esto puede durar años construir esta parte. Nosotros que ya somos con la situación que está en nuestras congregaciones locales. Va a durar años y muchos años si nosotros seguimos haciendo lo mismo. Necesitamos mirar, hacer nuevos convertidos, hacer grupos de discipulado, alimentarlos bien, crecerlos bien, fortalecerlos bien para que esos sean discípulos. El costo de la cimentación depende de mucho del tipo del suelo y del tipo de cimentación que usted tenga, hermano.
Recuérdelo de nuevo. La cimentación depende mucho del suelo que tenga, qué tipo de cimientos va a ser. Es un ejemplo que pongo nada más. Hay suelos, hay losas de cimentación, allá creo que le llaman plateas, algo así. Las losas de cimentación llevan unos cuantos centímetros ya sea 30 o 60 centímetros de profundidad para construir una casa. Y a veces nada más las hacen por encima. Hay pilotes, hay pilotines, hay personas que construyen dados y sobre eso construyen, forman un pilar y lo amarran y se construyen las casas. Hay diferentes tipos de construcción. Hay terrenos que necesitan ser fundamentados con muros de contención. Hay muros de contención que se requiere dinero, mucho trabajo, mucho esfuerzo, excavar. Hay cimentaciones que están en la arena, bueno, ¿qué tipo de suelo? ¿En qué tipo de suelo está usted? ¿Qué tipo de cimentación va a poner? Sabemos que la cimentación usted sabe con qué tipo de gente va a trabajar. Yo he escuchado no a uno, a más de un hermano, pastor, líder, que dice, ya no puedo, es mejor trabajar con las de afuera, estos ya, bueno, ya están muy mal acostumbrados, pero yo digo, debemos de tener una balanza entre trabajar con los de fuera como con los de adentro para que no nos desgastemos tanto nuestro ánimo, todo lo que hay en nosotros, que nuestras emociones tal vez no se entristezcan. Tenemos que tener una balanza entre los de afuera y los de adentro para que los de adentro se contagien y salgan. Discipular a ellos, sí, un tipo de discipulado, pero también ir a evangelizar y tener un tipo de discipulado ya más maduro, ya más específico para la gente de afuera. Y otra cosa que les recomiendo, hermanos, es que para donde sea el propósito de su iglesia, su filosofía de ministerio, su visión, que obviamente es la Z hasta el final, que nadie se pierda más, que todos vengan al arrepentimiento, que tengan vida eterna. Bueno, entonces, deben hacer sus discipulados. Por ejemplo, hay un discipulado, esta iglesia, escogí no tengo todos los niveles y no tengo todos los discipulados, ¿verdad? Pero de una congregación, y tampoco tengo ahorita los discipulados que tiene la iglesia de Dios del séptimo día aquí en México. No los encontré, han de estar en cajas porque está en mi información, mis libros en cajas ahora. Solo conseguí estos 3 que tenía yo más encima. Por ejemplo, este pastor utiliza varios tipos de discipulado. Utiliza un discipulado para los líderes y digo para los músicos y cantantes. El discipulado para él, que es el primer nivel, el primer capítulo de ellos, lo primero que le dan es la visión, la filosofía de su ministerio, el propósito de su ministerio, todo lo de su ministerio y eso, uno. Y luego utilizan otro capítulo para avanzar sobre llevarlo de hacer discípulos que discipulen. Y el tercero dice, ¿para qué y por qué y cómo debemos de servir a Dios y su pueblo? Y luego en el otro dice, orando al Señor no como desconocidos, sino como hijos, conociendo al Padre como hijos.
y tienen qué es la alabanza, qué es la adoración, las características de un adorador, cuáles son los requisitos para músicos y cantantes, cuál es la función del líder de alabanza. Ven todo lo de David y que era un adorador conforme al corazón de Dios. Y cómo llegar al monte santo, cómo estar en la presencia de Dios para llevar esa presencia de Dios, ser un canal de bendición para los que están en el culto. Cómo hay diferentes formas de ministrar a Dios en la adoración. Bueno, este es un manual que ellos utilizan en el primer nivel. Tienen otro manual que es para intercesión. Tienen otro manual que es de intercesión. Y nuevamente, otra vez, lo mismo de que el discipulado y los llevan por un paso hasta llegar. ¿Cuál es el propósito de la intercesión? ¿Qué es intercesión? La intercesión es un don. ¿Cuál es el poder de la intercesión? ¿Cómo ser efectivos en la intercesión? Y etcétera, 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 etcétera. Y se van allí. Y también tengo ahorita a la mano el primer nivel. Y otro de los discipulados que ellos tienen, que ellos se ven mucho el orar por los enfermos. Tienen otra base donde dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y hablan de la sanidad divina, pero desde la base. La voluntad de Dios es sanar. Nosotros como miembros de una congregación local, todos debemos de sanar. La sanidad de Dios. ¿De dónde viene la sanidad? ¿Cómo es la sanidad de Dios? ¿Cómo trabaja la sanidad de Dios? Primero es personal, hermanos. La sanidad es personal. Si no hay sanidad personal, hermanos, vamos a ser discípulos que no discipulen bien a sus discípulos. Tenemos que tener sanidad de Dios y que Él arranque las raíces de dentro de nosotros. Y luego, bueno, y ahí se van. Y etcétera, etcétera. Y bueno, algunos métodos y bla, 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 bla. Estos son solamente 3 discipulados que conseguí ahorita. Estaba yo buscando, el que yo les quería mostrar es el discipulado que tienen para el nuevo creyente. Entonces, ese es un discipulado y va por niveles. Sí, no sé si esto les puede ayudar para elaborar o para entender cómo se hace el discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Sí? Entonces, esto quería comentarles ahorita. Y miren, y hermanos, otra cosa que les quería compartir. El discipulado, si ustedes empiezan a discipular un discípulo, hermanos, un discípulo por año, que tengan ustedes un discípulo, no digamos que hagan discípulos un discípulo a unos 4 años, 5 años. Si usted discipula uno en un año, ese discípulo va a empezar a discipular a otro y al otro en otro año, sí, y el otro año, pero usted ya va a tener la chance de llevar a ese a un paso más alto. Y ese otro va a llevar a otro punto más alto de madurez y así se va la cadena. Y luego ya cuando este discipulito que lo discipuló usted un año tenga su discípulo que esté discipulando, entonces ya va usted a tener 2 años con ese discípulo. Luego va a tener 3 años y así se van a a avanzar discípulo a discípulo, discípulo a discípulo. Pero en multiplicación, si usted hace una multiplicación de discípulos en su congregación local, créanme que van a ver muchos a unos 10 años. Clave, el discipulado. Entonces, ¿pero cómo se da esto? ¿Cómo puedo llegar a esto? Por medio de grupos familiares. Pero usted no puede empezar los grupos familiares, hermanos, si no tiene una visión concretada. Si no tiene una visión concreta, si no tiene una filosofía, si está dudando, hermanos, si por ejemplo, usted está pensando,
voy a poner grupos familiares porque tal pastor tiene ya 500 miembros. Voy a poner grupos familiares porque dicen que es lo mejor que hay. Hermano, usted va a fracasar. Porque no va a estar convencido. No va a estar convencido de eso. Pero vean, los grupos familiares, queridos hermanos, realmente son efectivos. Realmente son efectivos. ¿Cuál es la bendición de estos grupos familiares? Uno es la integración, dos, otro punto es el desarrollo, 4 es la atención, tercero es la atención y 4, el cuidado para cada creyente. 4 puntos de efectividad que tienen los grupos familiares de entradita. Integración, desarrollo, atención y cuidado para cada creyente. Otro punto, la relación con Dios es la más importante. Su relación con Dios es más importante que el trabajo de evangelización. Así, es más importante. Es más importante que el trabajo que vaya usted a hacer. Y necesita tener la visión, estar convencido de la visión, tener convencimiento propio para poder replicar ese convencimiento, esa visión en otros. Si el Señor encuentra un grupo en su congregación que está dispuesto, que está queriendo avanzar, queriendo ser un discípulo, entonces se va a abrir eso, va a haber una bendición ahí. Pero si usted como líder empieza a elegir, esta persona se ve bien, esta persona se ve bien, esta persona vamos a traerla porque trabaja. Y si no es la persona adecuada porque está viviendo con mentiras, está viviendo en chismes, está viviendo en pecado, es una persona rebelde, es una persona ingobernable, está viviendo en adulterio, en fornicación, no está dando el diezmo, o yo qué sé, cualquier cosa, Dios va a preferir posponer su obra. Créanme que sí. Y no va a avanzar. Dios está buscando obreros, gente que le ame y que desee con el corazón apasionado hacer la obra de Dios. Eso es. Uno, debemos estar convencidos que los grupos familiares son un plan de Dios. Nuestra visión, nuestra filosofía de ministerio van a ser en la Biblia. Y, por ejemplo, en Marcos 16:15 les dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado va a ser salvo, pero el que no crea será condenado. Estuvimos viendo mucho Mateo 28, 18 al 20. Punto número 2, hermanos. Punto número 2. Dice el Señor no tarda en cumplir. Ay, gracias. Oh, lo demás lo borré. Bueno, nos quedamos con esta parte. Sí. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca más, sino que todos se arrepientan. Debe nacer y nace en el corazón de Dios. Debemos de estar convencidos en que los grupos familiares es un plan de Dios, nace en el corazón de Dios. Y tercero, hermanos, que es una acción del Espíritu Santo. Es una acción del Espíritu Santo.
Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto a pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. Y en cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles, pero por ahora no podrán soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y el otro es la oración. Oración y guianza del Espíritu Santo. Son dos fundamentos como van a iniciar las reuniones familiares. ¿Se recuerdan cuando Saúl fue elegido como rey y mudó su corazón, dice la palabra? ¿Quién era? El Espíritu Santo de Dios. No conocemos a veces al Espíritu Santo, no entendemos su guía, pero hermanos, si relegamos nosotros al Espíritu Santo de Dios, si relega al Espíritu Santo de Dios en su vida, no va a servir mucho tanto conocimiento. Dice la palabra que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de su error, va a convencer de juicio, de justicia, de pecado. Para eso es el Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda verdad porque no va a hablar, no habla por cuenta propia el Espíritu Santo, sino Él oye y lo que oye lo dice y anuncia las cosas que han de venir porque viene del Padre, es del Padre. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice Jesús, y se los dará a conocer a cada uno de ustedes. Así empiezan las reuniones familiares. No queremos hacer ruido y nada más, como dice la palabra, hermanos. Es importante tener al Espíritu Santo de Dios. Es importante conocer el Espíritu Santo de Dios. Hermanos queridos, antes de conocer la estructura de grupos familiares, necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios. Es principal, es un principio, es el principio de todo. Es importante conocerle. Necesitamos tener buenas raíces, que el Espíritu Santo haya hecho la obra en nuestra vida. Debemos tener buenas raíces para hacer un buen trabajo. De nada nos va a servir, queridos hermanos, conocer una estructura si no tenemos este fundamento. De nada va a servir un árbol hermoso y frondoso si tiene malas raíces. Un viento se lo lleva, se cae, se rompe. Dice la palabra de Dios en Hechos 4, el 23 al 28, cuando los hermanos estos estaban defendiendo ante las circunstancias que estaban viviendo. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en él hay, que por boca de David dijiste,
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y su Cristo. Porque verdaderamente y se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, y así, y a quien ungiste. Así nosotros, hermanos, miren, si no tenemos raíces, estos hermanos tenían raíces bien profundas en Jesucristo, y nada quebrantó su fe, y las circunstancias que estaban pasando no los quebrantó. Al contrario, ellos fueron a los pies de Jesús y dice: Señor soberano, tú eres el Dios del cielo y la tierra. Fueron a Dios, fueron a Cristo y se derramaron ante Él. Hermanos, si nosotros no tenemos buenas raíces, profundas raíces en Dios, difícilmente vamos a permanecer. El sistema de grupos, de reuniones familiares, funciona entendiendo estas dos partes: la oración y el Espíritu Santo, dejándonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y creo que dejamos hasta aquí todo esto y hermanos, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Yo quiero hacer un comentario. Sí. Como discípulos de Dios tenemos un gran compromiso de poder reproducirnos y hacer discípulos. Creo yo que esta lección me recuerda a mí que hay mucho trabajo que hacer y que para que los discípulos que hagamos den mucho fruto y ese fruto permanezca, que sea constante en ellos y constante también en nosotros. Creo que como hijos de Dios, como servidores del Padre, el Señor nos ha dado esta responsabilidad, pero creo yo este trabajo porque Él sabe que nosotros podemos hacerlo y no estamos solos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos va a ayudar, nos va a decir, nos va a susurrar en nuestro oído lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Y creo yo que es importante, y sé que el Señor habla a mi corazón, que tengo que esforzarme más, buscar más, y si tengo intimidad con Dios, tenerla mucho más con Él, porque sabemos que de Él depende todo lo que se hace, porque no es por nuestras fuerzas, es porque Él lo quiere. Y creo yo que si no estamos fallando en algo, el Señor con esta palabra nos está moviendo a que seamos valientes y que dejemos de ser solamente unos creyentes, agua estancada, donde esa agua estancada, tienes razón, como lo planteaste, Ruth, porque esa agua estancada apesta, se muere algo, se infecta algo si cae ahí, pero si somos nosotros esa agua que corre, que el Espíritu Santo nos llena, pero no podemos dar lo que no tenemos. Entonces yo quería decir eso y agradecer a Dios por tu vida, Ruth, que siempre con esa pasión, con ese deseo de inyectar a los que siempre nos enseñas, y yo agradezco a Dios por tu vida y darte las gracias por esta bonita materia,
un poco acarreada, siento yo que por el tiempo, porque la mayoría estamos en otras actividades, pero quiero agradecer a Dios porque has dado con calidad todo ese conocimiento. Yo creo que ahí tenemos el material, ¿verdad? Y le vamos a dar otras repasadas, muchas repasadas para que se quede bien sellado en nuestro corazón y el día de mañana lo pongamos por obra. Espero en el Señor que todos nosotros pronto empecemos a dar mucho, mucho fruto. Dios les bendiga a todos. Gracias, Lucy. Si alguien quiere compartir algo, porque ya estamos terminando, hermanos, ya hemos terminado el trimestre, gracias a Dios. Y bueno, pues lo que se me ha conferido, lo he dado con todo mi corazón. Espero que les sirva a ustedes. Es lo que tienen, es un buen material realmente, y pues tómenlo como vayan pensando, como vayan poco a poco, si pueden, y ánimo, adelante, Dios los bendiga, Dios los guarde. ¿Sí? Si alguien quiere compartir algo más, no sé. Bueno, querida Ruth, quiero agradecerte a nombre del seminario y todos los que integramos este esfuerzo que hemos querido llevar a cabo y que Dios de alguna u otra manera nos sigue preparando, nos sigue motivando, nos sigue desafiando. Yo tengo claro que lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo hace y Dios lo hará. Y pienso que las semillas que has plantado, ¿no? Dios las hará germinar en su forma, en su tiempo, en su manera. Y creo que en el tiempo de Dios miraremos los frutos, ¿no? No los que nosotros queremos, sino más bien los que Dios desea, y Él lo hará por su Espíritu Santo. No solo en Argentina, sino en todos los lugares donde cada alumno está y ha recibido tus enseñanzas, ha recibido tu pasión, ha escuchado la voz de Dios a través de ti, y creo que eso es muy valioso y lo agradecemos infinitamente. Así es que muchas gracias, querida Ruth, gracias por bendecirnos con estas clases, gracias porque sé que no será la última vez que estemos, ¿no? Todavía nos falta otro tramo más y no solo de estudios, sino de la vida misma, ¿no? Porque los discípulos siempre se acompañan, ¿ah? Siempre se acompañan. Y en esta carrera, ¿no? Que tenemos todavía por delante, necesitamos seguir estando juntos, ¿no? Donde quiera que estemos. Y creo que eso es lo más valioso que nos deja este seminario, no solo las enseñanzas, sino de conocer a personas como tú, ¿no? Que con amor nos guían en este propósito. Así que, pues, muchas gracias, mi querida Ruth. Ya vamos a tener tiempo para charlar y ver cómo continuamos con esto. Y bueno, antes de cerrar la clase, ¿no? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios su bendición para todos, para este seminario, para los alumnos y para que estas semillas, ¿no? Dios les dé crecimiento. Así es que si no hay alguien más que quiera tomar la palabra, me gustaría orar para cerrar esta cátedra. ¿Puede ser? Hermana Ruth, bueno, de mi parte, y creo que es el sentir de la mayoría, si no es que de todos nuestros compañeros, hermanos, los que estamos siempre presentes y los que ven las grabaciones, muy agradecidos con Dios, como decía mi hermana Lucy, por su vida, por su ministerio, por todo lo que usted ha compartido para con nosotros.
la verdad que siempre es de reconocerse la pasión que usted pone. Yo creo que eso no nos cabe duda a ninguno. Y quizá muchos quisiéramos sentir y vivir esa misma pasión, ¿no? Pero mis oraciones por usted, que el Señor siga siendo en su vida, que usted siga dejándose usar como lo ha hecho hasta ahora. Y la verdad que una clase que a mí me sigue sacudiendo, insisto, y creo que a muchos, por eso estamos todos como usted sabe la frase y decimos en México, como pepitas en comal. Todos nerviosos saltando. Que Dios la siga bendiciendo, hermana. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos a seguir viendo, yo sé que sí. Así que gracias también por su tiempo, porque aún fuera de clase usted dispone de su tiempo para ahí escucharnos y echarnos una manita cuando algo se nos atora. Así que gracias, hermano. Que Dios la siga bendiciendo. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Bueno, si no es así, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición para que todo esto que hemos querido hacer, Dios traiga frutos de justicia, de loor para gloria de su bendito nombre. Así es que vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta clase que hemos tenido a través de tu sierva. Gracias, Padre, porque nos has hablado a través de ella y que la has usado, Señor, como un instrumento para poder sacudir nuestras conciencias y para poder volver a dirigir o redirigir nuestra mirada hacia el divino propósito que tú tienes, Señor, para nuestras vidas y para la vida de tu iglesia. Te agradezco mucho, Señor, por la persona de Ruth, por su vida. Gracias, Padre, porque aún en medio de las circunstancias adversas de la vida, ella, Señor, con mucho amor y con mucha pasión y paciencia, ha querido enseñarnos. La ponemos en tus benditas manos. Obra en ella siempre. Sánale, Señor, fortalece su corazón, aumenta su fe y bendice, Señor, a los suyos, a quienes le rodean. Y permite, Padre, que la voz de Ruth siga hablando en tiempo y fuera de tiempo, que sea una voz, Señor, llena de tu Espíritu Santo y que nos siga motivando, Padre, para hacer esta obra bendita que tú deseas. Te ruego por cada alumno, por cada alumna de este seminario, Señor, que han recibido estas enseñanzas. Guíalos de acuerdo a tu bondad y a tu misericordia. Y en los lugares donde estén, Padre, en los países donde se encuentran, puedan ellos germinar, puedan ellos florecer y que juntos, Padre eterno, podamos dar a conocer a tu Hijo Jesucristo como el Verbo encarnado, como el que hemos visto su gloria y que deseamos que todo mundo la conozca. Padre, danos fuerza, danos sabiduría. No permitas que el enemigo destruya esta obra que tú has iniciado en Jesucristo hace mucho tiempo. Permite, Padre, que cuando llegue el desánimo, la confusión, tú, Señor, te manifiestes como poderoso gigante para levantarnos y para hacer la obra. Una obra de avivamiento que deseamos que en todos nuestros países de Sudamérica, Señor, y en todo el mundo se pueda suceder. Padre, que tu nombre sea glorificado, que tú seas exaltado siempre a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, acompáñanos, danos palabra, danos visión, danos, Padre, aquello que necesitamos para que tu obra bendita sea llevada de acuerdo a tu voluntad. Gracias por esta clase, gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias, Gracias, hermana Ruth. Dios te bendiga. Dios Gracias a bendiga. todos. Lucy, Liti, Chao. Dios la Rosana, bendiga. Dios te bendiga. Bendiciones, bendiciones a todos. Bendiciones, Chao, hermana Ruth. bendiciones. La vamos a extrañar, la queremos mucho. Dios la bendiga. Para el pastor Abraham y Bere, buen viaje. Gracias. Gracias. Mañana. Vaya bien. Adiós. Dios nos Gracias. acompañe. Amén. Gracias. Amén. Dios les bendiga. Listo abrazo. Gracias, igualmente. Descansen. Chao. Sus 2 semanas de vacaciones.